sucedió el siguiente incidente. El séptimo mes era el mes llamado Tishri en el calendario judío. Este mes era tal vez el mes más importante para los israelitas porque en este mes se celebraban varias fiestas judías como la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de las cabañas, en fin. Ahora, leo lo que dice Nehemías 8, 1 y 2. Voy a comentar algunas partes. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Me gusta la expresión, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Es que el pueblo estaba feliz. El pueblo estaba agradecido a Dios porque los muros habían sido reconstruidos después de tanta oposición, de tantas dificultades que encontraron. Finalmente el plan de Dios venció y el pueblo estaba tan contento que se juntaron en la plaza que está delante de la puerta de las aguas como si fueran un solo hombre. Continúo leyendo el texto y dice: y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, el mes de Tishri. Bueno, en realidad el pueblo estaba siguiendo las instrucciones divinas, porque en Deuteronomio 31, 9 al 13, Moisés dijo a los israelitas que durante la fiesta de los tabernáculos deberían reunirse para leer la ley de Dios, y menciona los diversos grupos que deberían hacerlo: hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivían dentro de sus puertas. Por eso el texto que acabo de leer dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, como mujeres y todos los que podían entender. Estaban cumpliendo lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio. Bueno, la lectura de la ley de Dios no era la lectura de los 10 mandamientos, porque si tú lees el texto vas a ver que ellos pasaron horas y horas ahí en pie en la plaza leyendo la ley de Dios. No eran los 10 mandamientos, no es que leían una vez y otra vez y otra vez los mismos 10 mandamientos, no, sino que los libros sagrados que existían en ese momento, básicamente los libros de Moisés, eran llamados la ley, el Torá. Era la Biblia de aquellos tiempos. No existía todavía el resto de los libros, no existía el Nuevo Testamento, nada de eso. Entonces, en realidad lo que hizo el pueblo fue reunirse en la plaza para estudiar la palabra de Dios, el Torá, la ley de aquellos tiempos. Esto nos enseña que cuando las cosas nos van bien, como era el caso de Israel, que había terminado de reconstruir los muros, cuando las cosas nos van bien, vale la pena recordar las enseñanzas divinas, porque no vaya a ser que en medio de la algarabía, del júbilo, del gozo, nos olvidemos de las enseñanzas de Dios y otra vez nos vaya mal, como al pueblo de Israel le había ido mal cuando fue llevado al cautiverio. En la segunda parte de este estudio hablaremos de la importancia de la Biblia en la vida del cristiano. Ya expliqué que cuando en esta historia que acabo de leer se menciona la ley de Dios, no se está hablando específicamente de los 10 mandamientos, también claro de los 10 mandamientos, pero se está hablando como ley de Dios refiriéndose a los 5 libros de Moisés, a la Biblia de aquellos tiempos, al Torá, que era llamada la ley de Dios. En los tiempos de Nehemías y Esdras, pues la Biblia estaba formada por esos 5 libros de Moisés. Antes del exilio, el pueblo se había apartado de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí el pueblo sufrió, ahí el pueblo lloró, y en la tristeza, en las dificultades, en la tragedia, pues percibieron que se habían apartado de la palabra de Dios. Sabes, querido, a veces en la vida llegan momentos difíciles a nuestra vida, solo para hacernos pensar. Ahora, quiero que entiendas esto. No es que Dios provoca esos momentos difíciles, porque Dios no es autor de nada que te haga sufrir. El dolor, el sufrimiento siempre nace en la mente del diablo, pero Dios permite que pases por circunstancias difíciles con un propósito, que despiertes, que reflexiones, que te des cuenta cómo estás administrando tu vida, para dónde estás yendo, que hagas un balance de tu vida espiritual.
y muchas veces te vas a dar cuenta que te estabas alejando de los principios divinos. La palabra de Dios es importante en la vida del cristiano. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar hombres y mujeres que aprendieron a caminar con Dios, a andar con Dios. Hoy día se habla mucho de discipulado. ¿Y qué es un discípulo? Simplemente aquel que sigue a Jesús, o sea, que anda con Dios, que camina con Dios, que sigue al Maestro, con el deseo de aprender del Maestro y ser semejante al Maestro. El ideal para el pueblo de Dios hoy es que lleguemos a ser semejantes en carácter al Maestro. El propio Espíritu de Profecía dice que cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo, entonces Cristo vendrá para llevarnos. ¿Por qué Jesús no vino? Porque su carácter todavía está desfigurado en nuestra vida. Y la única manera de reproducir el carácter de Cristo es seguirlo, es caminar con Él, andar con Él, ser su discípulo. Ahora, ese andar con Dios no es algo teórico. No es una frase romántica, camino con Dios. No, el andar con Dios es una experiencia práctica que involucra 3 elementos. El estudio de la palabra de Dios todos los días. No es de vez en cuando, es todos los días, porque el estudio de la palabra de Dios es como el alimento. Tú no te alimentas 2-3 veces por semana. Tú comes todos los días y comes 3 veces por día. De otra manera, ¿dónde estaría tu cuerpo? Bueno, en el aspecto espiritual es la misma cosa. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. El segundo elemento del andar con Dios es vivir en espíritu de oración. No digo orar 2-3 veces por día, sino vivir en espíritu de oración, haciendo lo que hagas, teniendo en cuenta que Jesús está contigo, que estás caminando con Él. Tenerlo en cuenta en las decisiones que tomas, en los caminos que escoges, sentir que Jesús está a tu lado. Y el tercer elemento, pues, es salir y buscar otra persona y hacerla discípulo de Jesús, hablarle de Jesús, estudiar la Biblia con ella. Y si no sabes estudiar la Biblia, pues prestarle algún material, traerlo al grupo pequeño, en fin. Cuando haces esas 3 cosas, tú estás andando con Dios. En los tiempos de Nehemías, la palabra de Dios, la Biblia, era el Pentateuco. Y aquel día, en medio de la alegría, del gozo, del júbilo de haber terminado la reconstrucción de los muros, el pueblo se reunió en la plaza pública para leer la palabra de Dios, la ley de Dios, o sea, las instrucciones divinas. Vamos ahora a la tercera parte. Hablaremos aquí de la predicación bíblica. Observa cómo se estudiaba la Biblia en aquellos tiempos, en los tiempos de Nehemías. Voy a leer Nehemías 8, 4 al 8. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías y otros nombres que son mencionados en el texto. No los voy a leer porque sería muy extenso y el tiempo es corto, pero junto a Nehemías allá en el púlpito estaban otros hombres ayudándole. Entonces el texto sigue diciendo: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Por qué estaba más alto que todo el pueblo? Pues estaba en la plataforma, estaba parado frente al púlpito para la predicación, para la lectura de la palabra de Dios. Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Quiere decir que Esdras empezó la predicación, la exposición, la lectura de la palabra de Dios. Comenzó con una oración, y con una oración de agradecimiento a Dios. El texto dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, y menciona ahí los nombres de los levitas, hacían entender al pueblo la ley, o sea, las instrucciones divinas, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Querido, por el texto que acabamos de leer, había 2 grupos de 13 hombres que estaban con Esdras.
durante la lectura. El primer grupo de 13 ayudaba a Esdras a leer la palabra de Dios. Y el segundo grupo de 13 ayudaba a los miembros de la iglesia, al pueblo reunido, a entender los pasajes de las escrituras que eran leídos. Yo no tengo información sobre cómo funcionaba este estilo de predicación, este estilo de estudio de la palabra de Dios en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura a Esdras, allá en la plataforma, posiblemente sostenían el Torá, la ley, la palabra de Dios, el Pentateuco, porque los pergaminos hebreos eran pesados y otros había que desenrollarlo para leer. Entonces, un solo hombre tal vez no podría hacerlo. Ahí estaban los otros 13 ayudándoles. Y leían sucesivamente, alternando, antifonalmente. Uno leía, el otro leía, se turnaban entre los lectores. Ahora, lo que quiero destacar es el hecho de que los líderes se preocupaban con que el pueblo no solo leyera la palabra de Dios, sino que la entendiera. Porque, ¿te acuerdas? Voy a volver al texto para hacerte recordar dos cosas. Dice así: y los levitas hacían entender al pueblo la ley, les explicaban la ley. Yo no sé si lo hacían como una especie de lección de la escuela sabática en la clase de profesores, o yo no sé, en la escuela sabática. Pero la otra frase que me impresiona es que el pueblo, dice, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que era importante para ellos era no solo leer, no leer como papagayo, lee. No era un ritual, sino que ellos leían y después explicaban la palabra de Dios. Querían que el pueblo entendiera. Mira, en predicación, no es predicación lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. Por eso los predicadores, en lugar de estar preocupados en lo que vamos a decir, en la profundidad de lo que vamos a decir, en el análisis de lo que vamos a decir. Yo no digo que no hay que estudiar, no hay que preparar todo eso. Hay que hacerlo, yo lo hago personalmente. Pero tenemos que estar preocupados más que con nuestro sermón. Tenemos que estar preocupados si el pueblo está entendiendo o no. ¿De qué vale que yo predique un sermón bien documentado, bien profundo, bien analizado, pero el pueblo no me entiende nada? En el tiempo de Nehemías, de Esdras, los líderes religiosos estaban preocupados no solo en leer la palabra de Dios, sino en que el pueblo entendiera. Por eso los predicadores debemos usar palabras simples, palabras que el pueblo entienda. Tenemos que usar ilustraciones para que el pueblo entienda la palabra de Dios. El predicador no tiene que inventar nada. Nosotros, yo siempre digo a los predicadores, somos esclavos de la palabra. Tenemos que abrir el texto bíblico y enseguida leerlo y después explicarlo, exponerlo, pero de una manera tan simple que hasta un niño entienda. Ese es el secreto de la predicación poderosa. Y eso es lo que se hacía en los tiempos de Nehemías. Vamos a la cuarta parte de este estudio. En esta parte veremos la reacción del pueblo al leer y entender la palabra. Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 12 dicen, voy a leer comentando. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, vuelvo a repetir aquí, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. Ahora, no era sábado, pero era día santo, porque en el calendario judío, además de los sábados semanales, el día santo sagrado de Dios, habían días de fiesta espiritual que eran considerados también santos. Y recuérdate que estábamos en el séptimo mes, el mes de Tishri, del calendario judío, donde se realizaban la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas se recordaba cuando el pueblo había sido errante en el desierto, entonces todo el pueblo salía de la ciudad, se iba al campo, levantaban cabañas y quedaban ahí durante una semana. Entonces ahora vuelvo al texto, a la lectura del texto. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Esto es impresionante, mira. Cuando la palabra de Dios fue hablada y después fue explicada, el pueblo se puso a llorar. ¿Por qué? ¿Porque alguien le contó una historia triste? No,
sino porque entendió la palabra de Dios. En el Pentateuco estaba contada toda la historia del pueblo de Israel, desde la creación, cómo Adán y Eva fallaron, cómo después Caín se rebeló contra Dios, cómo murió Abel, la historia del diluvio, después la historia de la Torre Babel, Abraham, en fin, toda su historia. Y ellos se dieron cuenta cómo a lo largo de los años Dios siempre cuidó a su pueblo fiel. Y cada vez que el pueblo se rebelaba contra Dios, se olvidaba de la palabra de Dios, se metía en problemas, en dificultades, como habían sido sus antepasados que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces el pueblo fue tocado por el Espíritu Santo y se emocionó y lloró. El otro día yo discutía con un profesor que me decía que él no confiaba en los sentimientos, que él no confiaba en las emociones. Bueno, yo tampoco confío en las emociones. Las emociones no son fundamento de convicciones, porque las emociones fluctúan. Pero el ser humano tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene corazón, tiene emociones. Por lo tanto, en la predicación tú tienes que alcanzar al ser humano en su cabeza, en su mente, en su pensamiento, en su raciocinio, pero también tienes que alcanzarlo en su corazón, en sus emociones. No puedes divorciar la razón de las emociones. El ser humano hace todo llevado por el corazón, por las emociones. Entonces la predicación tiene que ser completa, y me admira que en el tiempo de Esdras y Nehemías la predicación ya era una predicación completa. Nosotros hoy día tenemos que aprender de ellos. Entonces todo el pueblo lloraba, y pues los levitas les dijeron: no lloren hoy, porque hoy día es un día especial, es un día santo, es un día de agradecimiento. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Esto me alegra. Habían entendido. Yo como predicador me he propuesto muy joven. No quiero terminar un sermón, no quiero terminar una predicación sin que el pueblo me haya entendido. Y le pido a Dios: Señor, dame palabras simples, dame un raciocinio claro para que el pueblo entienda lo que tú les quieres decir. Este es el secreto de la predicación. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando del regocijo de Dios al ver la reacción del pueblo. Nehemías 8, 13 al 18. Es un poco largo el texto, pero voy a leerlo. Al día siguiente, los jefes de las familias de todo el pueblo y los sacerdotes, al día siguiente de la lectura de la palabra de Dios, que había sido realizada en la plaza, al día siguiente, los jefes de familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley. Y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés, encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era: salgan a los montes y corten ramas de olivos silvestres y ramas de arrayán y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas como está escrito. El pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. Algunos las hicieron en las azoteas de sus casas, otros las pusieron en sus patios, o en el patio del templo, o en la plaza de la puerta de las aguas, y hasta en la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían cumplido con este mandato, y ahora que lo cumplían sentían una gran alegría. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad, y al 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido. Y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Esta era una especie de campestre que hoy día se realiza en muchos países. La Iglesia de Dios se va al campo y pasa unos días ahí en oración.